Área de regiones triangulares. Para entender mejor el tema, vamos a desarrollarlo primero con una breve introducción, ¿ya? Ya, ¿qué se entiende por superficie plana? Una superficie plana o superficie llana es también denominado un plano. Y un plano viene a ser una extensión de dos dimensiones. Si es de una dimensión, se refiere solamente a una línea recta. Pero si se trata de una extensión superficial, obviamente se necesita dos dimensiones. Es ilimitado. No tiene fronteras ni forma. Eso es una superficie plana, también denominado plano. ¿Ya? Ahora, en esa superficie, la que vamos a representar a continuación, una especie de región paralelográmica donde ustedes pueden dibujar sobre ella figuras planas y todas ellas están contenidas en dicha superficie. Entonces, la superficie plana es como en física el universo, ¿no? Es algo inconmensurable que solamente se puede representar, mas no se puede saber el tamaño de dicha superficie. Ya, ¿y qué es una región plana? Una región plana es una parte del plano. ¿Se puede medir esa parte? Depende, ¿ya? Si es acotada o no. Es una parte del plano, puede ser acotada o no. Ejemplo, yo puedo, por ejemplo, acá dibujar una región poligonal. Esa región está acotada por un polígono, o sea que sí es medible. Pero hay otras regiones que no se pueden medir. Imagínate una región angular. Acá tengo el ángulo y puedo determinar una región angular. La región angular es también ilimitada. A medida que crecen los rayos, se puede extender los rayos, también crece la región. ¿Cierto? Ahí está. Una es acotada y la otra no. La primera se puede medir y la segunda no se puede medir. Pero son partes del plano. ¿Qué es una región poligonal? Una región poligonal es aquella parte de un plano que está limitada por un polígono. El polígono puede ser convexo, no convexo. La mínima región que se necesita para poder definir
es la región triangular. Entonces podemos señalar acá, es aquella parte del plano limitado por un polígono. Si es medible. O sea, se puede medir el tamaño de esa región. Muy bien. ¿Qué es medir? Todos medimos continuamente. De algún otro modo, medimos. ¿Qué hacemos para medir? Comparamos. Pero ¿cómo lo comparo? Se compara mediante una unidad patrón de medida. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tú tienes una botella de aceite que indica 1 litro y tienes otra botella más pequeña, tú notas que la más pequeña, imaginemos que es medio litro, pero tú estás tomando como referencia a 1 litro. Entonces, toda capacidad menor a 1 litro, obviamente lo vas a comparar con la unidad patrón, que es el litro. Si hubiera haber un depósito de 2000 litros, obviamente tú estás comparando que dentro de ese depósito, ¿no? Puede haber una capacidad de hasta 200 veces esa botella, ¿cierto? Entonces, ¿qué es medir? Es determinar. Voy a ponerle acá. Es determinar, pero ¿qué cosa vas a determinar? O sea, determinar es comparar, pues, ¿no? Es determinar, es hallar un único valor para dicha comparación, ¿no? Es determinar un número que indica la comparación entre lo que se va a medir y el sistema patrón de medida. ¿No es cierto? Ahora, en áreas, por ejemplo, ¿cuál es el sistema patrón de medida? Como estamos en este tema, vamos a medir pequeñas regiones, pero para ello tenemos que saber cuál es el patrón de medida, o sea, ¿con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con la unidad de medida, que es la unidad cuadrática. ¿Qué es unidad cuadrática? Es como un cuadrado cuyo lado vale una unidad. Puede ser 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Entonces, es una región cuadrada, de lado una unidad, y podemos tener una unidad cuadrática. Si te pregunta qué es 1 metro, 1 metro, físicamente, obviamente, 1 metro es un tripley de forma cuadrada de 1 metro por 1 metro. ¿Qué es 1 metro cúbico? Es un depósito de ancho 1 metro, largo 1 metro y altura 1 metro. Es 1 metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser el sistema patrón de medida. Gracias a esto podemos determinar el tamaño de la superficie que estás midiendo. Y a esa cantidad de veces que alberga este patrón dentro de esa superficie, diremos que ese número es un área. Por ejemplo, tengo aquí un terreno y quiero medirlo. Quiero medir ese terreno. Entonces, ¿con qué lo voy a comparar? Con el patrón de medida. ¿Y quién es el patrón de medida? Es un cuadradito de una unidad cuadrática. Supongamos que es en metros. Entonces, es un cuadradito de 1 metro cuadrado. Ahí está. ¿Y cuántas veces está contenida en ese terreno? Supongamos que está contenida 40 veces. Voy a ponerla acá.
Supongamos que está contenida, no, supongamos que la región poligonal, supongamos que la región poligonal contiene 40 veces el metro cuadrado. No, 40 veces el sistema patrón, ¿no? Un metro cuadrado. Luego decimos que el área es 40 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es el área? El área es un número, no es la región que está pintada. Es un número que proviene de la comparación entre el tamaño de la superficie a medir y el patrón de medida. Tienes que comparar, ¿cierto? Eso es lo que se hace. ¿Ya? Ya, listo. Y ahora, mira este esquema que grafica lo que es la medición. En el primer esquema, los egipcios, estamos hablando 5.000 años antes o 1.000 años antes, ¿cómo medían los terrenos de cultivo? Usaban el famoso triángulo egipcio, que consistía en una soga de 12 nudos para poder decir que ese ángulo formado por 3 nudos y 4 nudos es un ángulo recto. Imagínense ustedes todo el trabajo que tenían que hacer los agricultores para poder medir un terreno agrícola de aquella época. Con 12 nudos, si tú extiendes de 3 y 4 y 5, vas a ver que en la esquina hay un ángulo recto. Y así podía medir todo el contorno del terreno. ¿Cierto? Ahora, acá, este ya es método moderno. Bueno, en todo caso, época moderna, pero no es método moderno. En esta época, por ejemplo, el profesor de geometría le dice a los niños que midan el tamaño de la sala. Entonces, para medir el tamaño de la sala, ellos no tienen ningún instrumento. No tienen ni wincha, ni cinta métrica, ni nada. Entonces, se las tienen que ingeniar. ¿Por qué? Porque el perímetro del terreno es este borde que está acá. Tiene forma de L, así más o menos. Entonces, los niños escucharon su clase del profe y dijeron, bueno, vamos a medir haciendo cuadrículas. Pero cada cuadrícula me debe representar el patrón, que es un metro cuadrado. Y entonces comenzaban a dividir y resulta, por suerte, que había una cierta cantidad, ¿ya? Cierta cantidad de patrones, ¿sí, no? ¿Cuántos cuadraditos hay? Eso lo pueden contar ustedes, ¿ya? A ver, cuenten cuánto es. Hay Chumbiauca,
Durán, Zapaico, Villanueva, Copacondori. Vamos, vamos. ¿Cuánto es? A ver. ¿Cuántos cuadraditos hay? Ya, muy bien. Hay 48. Si hay 48 veces ese cuadradito, entonces 48 es el área. Pero no se puede dar un número solamente sin la unidad. Entonces podemos afirmar el área de la sala del salón de clases es 48 metros cuadrados. Así es. ¿Ya? Entonces, el área es un número. Muchas veces se dice, por ejemplo, el área, no, claro, el valor del área. Está mal dicho el valor del área. Si el área es un número, te vas a decir el valor del número. Es absurdo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tienen que decirlo correctamente. Como el área es un número, entonces la pregunta es, allá el área, ahí el número, determina el número, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero este método de estar cuadriculando un terreno es un método obviamente de los egipcios. Ahora ya no se hace eso. ¿Ya? Esto lo han hecho solamente como una especie de laboratorio para practicar cómo es que hacían los antiguos para para dividir un terreno y nuevamente hallar de qué tamaño era. Ahora se usa fórmulas. Una de ellas es la más conocida por todos ustedes. Para hallar el área de una región triangular. Usted ve en la fórmula, B me representa la medida de la base. O sea, la medida de un lado. H me representa la medida de la altura. La medida de su altura relativa. ¿Qué significa relativa? Que cae sobre ese lado. Y luego hay una especie de una S y un símbolo de triángulo, que eso significa área de la región triangular. ¿Ya? A ver, ustedes deben hablarlo con propiedad. No existe área de un triángulo. Existe área de una región triangular. ¿Qué es un triángulo? Joven, un triángulo es un segmento partido en tres y luego juntando los extremos construimos esto. Entonces, ¿qué tiene un triángulo? Tiene longitud, no tiene área. ¿Quién tiene área? Las regiones. Eso lo que están pintados son regiones triangulares. Por eso dice, fórmulas para hallar el área de una región triangular. No dice fórmulas para hallar el área de un triángulo. ¿Está bien? Entonces, no se dice área de un triángulo y debe decirse área de una región triangular.
Ese es un error que habitualmente cometemos, pero como todo el mundo lo comete, piensan que es correctamente decir eso, y está mal. Tanto así que si tú habrás escuchado gente que dice, sube arriba, baja abajo, sale afuera, entra adentro. Parece, hay personas que ni siquiera los corrigen, ¿no? Simplemente le dicen, pues, creen que está bien y por eso que siguen hablando así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, la idea es hablarlo con propiedad. En todo caso, ¿para qué voy a decir yo área de un triángulo? ¿Para qué he definido el plano, la superficie plana, la región poligonal? O sea, no tendría sentido entonces, ¿ya? Entonces, tenga mucho cuidado a la hora de hablar. Ahora, la fórmula es base por altura sobre 2. Debe decirse base por su altura relativa. Ese también es otro error de algunos alumnos. Dice, base por altura, no. El triángulo tiene 3 alturas, no puedes escoger cualquier altura. Por eso se dice, medida de su altura relativa. Estamos hablando de la base, pues, ¿ya? Algunos dirán, bueno, se supone, no se supone. Ahorita vamos a ver un ejercicio que está en su práctica dirigida, que en el otro salón que hemos visto no han podido calcularlo. ¿No es cierto? Ahí vamos a ver si ustedes son capaces de determinar qué altura es relativa a un lado. ¿Ya? La fórmula entonces para todo va a ser por altura sobre 2. Ahora, en el primer caso, la altura cae sobre la base. En el segundo, la altura cae en la prolongación de la base que tú has considerado. La base es cualquier lado. Imagina que este lado vale 8. Si yo quiero, porque eso depende de ti, puedes decir que esta es la base. Y no vas a multiplicar 8 por h. No, la altura debe caer sobre ella. Y supongamos que esto valga 6. 8 por 6 entre 2. O sea, cualquiera puede ser la base. ¿No es cierto? Además, este triángulo podría también dibujarse así. Mira. Mira. A la figura tú la puedes mover, girar, trasladarlo. No se altera. Es siempre la misma. ¿Este qué es, profe? La base. ¿Y este qué es? Su altura relativa. Ahora, otro problema también que se tiene es en el triángulo rectángulo. Si H es cateto y B es cateto, estás multiplicando cateto por cateto y dividiéndolo entre 2. Entonces, cuando se te presente así un problema, donde esto vale 6, este vale 10, no vayas a dibujarlo así, pues no. Porque el problema es, para hallar el área, es cateto por cateto sobre 2. Para un triángulo rectángulo no necesitas moverlo así. Puede ser para los otros, para que más o menos tengas una perspectiva. Pero en el caso del triángulo rectángulo, cualquier cateto es la base y el otro debe ser obviamente su altura. Fórmula para hallar el área de una región triangular equilátera. Siempre he escuchado por ahí área de un triángulo equilátero. Erróneamente, pues. No existe área de un triángulo equilátero. Ni siquiera de un triángulo. Ya hemos visto eso. Así que no cometan error. Hay 2 fórmulas para hallar el área. En función de su lado o en función de su altura. Vamos a suponer que la altura sea 8. No, 8 no. Que la altura sea 6. Ya. Si tú no te acuerdas de esta fórmula, vas a sufrir para hallar el área. Vas a tener que usar el triángulo de 30-60.
A ver, A y a L es un proceso, ¿no? Pero si te acuerdas de la fórmula, lo vas a hallar al ojo. H cuadrado, raíz de 3 sobre 3, y te sale en forma inmediata. Por eso es bueno saber los dos. En función de L, L cuadrado raíz de 3 sobre, o en función de H. Esta fórmula llamada trigonométrica es una fórmula que hoy en día los jóvenes que se preparan para la universidad lo utilizan a cada rato. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas identificar quién es la base y luego hay que trazarle a la altura. No. Acá solamente identificas a dos lados y lo multiplicas. Luego hay un ángulo conocido acá, le aplicas el seno de X. Después de eso lo divides todo entre 2. Ejemplo. Imagínate que este es 6, 8, 150. El área de la región triangular es así. 6 por 8 entre 2. Por el seno de ¿cuánto? De 150. Pero eso lo puedes reducir al primer cuadrante, quitándole 180, lo cual sería 30. Y ahora sí. Esto es 24. Seno de 30 es un medio. Y al final, ¿cuánto te sale? 12. Entonces, no le tengan miedo a los ángulos obtusos. ¿Qué pasa si ya no es 150, es 135? Le resta el 180 y trabaja con el 45. ¿Ya? Nada más. Siguiente, fórmula de Herón y la fórmula del irradio. Fórmula de Herón. Esto se usa cuando los lados, ¿ya? Cuando los lados son enteros. Cuando los lados sean enteros. Nada más. P, ¿qué cosa es P? A ver, escríbeme en el chat. ¿Qué cosa es P? Muy bien, Payona, lo máximo. Es semiperímetro. ¿Ya? Semiperímetro. Ya te da su formulita al costado. Ya te están diciendo que es el semiperímetro, ¿no? Ya. Supongamos que yo tenga acá un triángulo cuyo lado miden 4, 6 y 8. Y quiero calcular el área de esa región triangular. Ya pues, al toque, calculo P. 4 más 6 más 8 entre 2. Cuando lo sumes, esto te va a dar 9. Ya tengo P que vale 9. Ahora voy al área de la región triangular. Raíz cuadrada. Tienes que insertarlo en esa fórmula. 9. 9 menos 4. 9 menos 6. 9 menos 8. Y esto
raíz cuadrada. 9 por 5 por 3 por nada. Por 1 es que el nada, ¿no? El 9 sale como raíz y te sale 3 raíz de 15. Ahí está. Ese es el área de esa región triángulo. La última fórmula del inradio. Utiliza al radio de la circunferencia inscrita con el semiperímetro. El área es P por R, o sea, semiperímetro por el inradio. Supongamos que me pidan que calcule, por ejemplo, cuánto vale el inradio de este triángulo que está acá. A ver, ¿cómo calculamos este inradio? Obviamente, tienes que usar la última fórmula, pero te falta el área. Mira, el área de esa región es P por R. Pero el área ya lo obtuve y ahí está. 3 raíz de 15. Gracias a Herón. Eso es igual a P, que vale 21, multiplicado por R. Y aquí despejas R, ¿y qué te va a salir? Raíz de 15 no, 21 no es. 9, perdón. Ya. Y ahí lo mandas a dividir 3. Así se calcula el inradio en forma inmediata porque ya tienes el área por la fórmula anterior de Herón. Siempre se combinan los dos. Pues. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya esto ya de relleno. Ustedes ya saben que los pitagóricos son muy importantes, sobre todo en este tema de áreas. No pueden ustedes resolver quizás un problema si no tienen los triángulos pitagóricos. ¿No? ¿Para qué sirven estos triángulos pitagóricos? Justamente para resolver rápidamente un problema. No solamente se usan estos números, también los múltiplos y los submúltiplos. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien, ahora sí vamos a practicar. A ver, jóvenes, envíen su respuesta. ¿Ya?
Ya, muy bien, jóvenes, excelente, esa es la respuesta. Se trata de un triángulo cualquiera donde 12 viene a ser un lado cualquiera 12 como base. Su altura correspondiente es la altura relativa a la base. Dice que vale 25%. 25% es la cuarta parte. Cuarta parte. En este caso, la cuarta parte pues de 12. La cuarta parte de 12 es 3. Entonces ya puedo calcular su área. Entonces podemos poner aquí el área de la región triangular es la base 12 por su altura relativa, que es 3, todo sobre 2, ¿no? Por eso que te sale 18. Hay que añadir, para costumbre de nosotros, la unidad cuadrática. Unidad cuadrática cuando no se sabe si es metros, centímetros, decímetros, kilómetros. Vamos con el siguiente joven, a ver. Ahí está pues. Esta era la pregunta que el salón anterior no pudo resolver. Ustedes que son del salón 1, a ver, dígame la respuesta a este problema mientras estoy dibujando. Vamos a repasar lo que era la media geométrica. Media geométrica entre dos cantidades positivas, A y B. MG, media geométrica, es igual raíz cuadrada de A por B. Y si a ti te dicen que la altura es la media geométrica, ya entre las dos bases, entre esos dos lados, 3 y 12, entonces sería 3 por 12. Y 3 por 12, 36. Raíz de 36 es 6. Ya sabes que la altura vale 6. ¿Cuál sería el área? Los lados son 3 y 12. Ya. He recibido 14 respuestas, 14 personas que han escrito. Y tengo que lamentar 15 personas. Tengo que lamentar que ninguno me ha dado la respuesta correcta. Una más, tampoco la respuesta correcta.
Jóvenes, entonces no basta con aprender la fórmula, hay que analizar. Tienes que analizar. Primero, hay una cosa que quiero que aprendas, ¿ya? Esto te va a servir para ti. ¿Dónde? Ya. Mira lo que dice acá. ¿Qué es medir? Es determinar. A ver, por favor, escríbeme en el chat. Escribe nomás, yo no menciono tu nombre, ¿eh? Yo nunca hago eso. Te felicito siempre y cuando lo haces bien. ¿Qué significa la palabra determinar? A ver, no vayan al Google, pues, sino lo que ustedes entienden por determinar. A ver, si van a Google, de repente aciertan o no, lo más probable que no. A ver, ya me dicen hallar, hallar. ¿Qué más? ¿Nadie más? Dos personas me han dicho, dice, determinar es hallar. Otro, encontrar. ¿Nadie más? ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Encontrar y luego ya viene expresar. O sea, ya están buscando en Google, ya, pero su sinónimo, ya. No hagan eso. Otros ponen calcular. Ya, muy bien. Indicar. Determinar es hallar. Entonces, ¿por qué no pongo hallar? ¿Ah? Ya, entonces, aprendan, muchachos. Determinar es lo que todos ustedes han dicho, hallar, encontrar, calcular, pero le ha faltado algo más. Es hallar un único valor para lo que estás midiendo, para lo que estás hallando. Esa es la diferencia, un único valor. Entonces, cuando aquí ya te piden en el ejercicio, dicen, calcule el área de su región. Entonces está descartado la E. Como que 9 o 36. O sea que esa región que está ahí puede medir dos números distintos. Es absurdo, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas puede ser, menos la última. Entonces, profe, pero ahí me sale 9 o 36. Entonces, si tú crees que te sale 2, una de ellas no es. Una de ellas no es. Porque estás determinando un único valor. Entonces, ahí te pones a pensar. A ver, vamos a suponer, dice, mira, hay dos formas de hacerlo nada más. O sea, dos posibles, ¿no? Imaginemos que esa es una altura. Una de las alturas. La otra puede ser esta. Pero solo una debe ser, no los dos. ¿Me dejo entender? Una nada más. Y ya empecemos con una. A ver. Si esta es la altura, ¿cuánto me sale la altura? 6. Entonces le coloco 6. ¿Alguien se dio cuenta que esa altura no va? ¿Por qué no va? ¿Por qué? Porque tiene que decir por qué. Ya, muy bien, Pariona y Gutiérrez. Los dos nomás se han batido acá. Muy bien, jóvenes, lo máximo. Obvio, pues, muchachos. Entonces, mira este triángulo rectángulo. La hipotenusa es más chiquito que el cateto. Es absurdo. Por lo tanto, esa altura
esta no debe ser. ¿Hay otra opción? Sí, la que se traza hacia este lado. La altura sigue siendo 6. Ahora, nuevamente, tienes que verificar si eso no es. A ver, mira eso. Entonces, ahora sí, pues, ¿por qué? Porque en este triángulo rectángulo, 12 y hipotenusa es más grande que el cateto C. Ah, ¿entendiste? Entonces, esta sí va. Esta es la altura. Por lo tanto, el área de la región triangular es la base, que es 3, por su altura, que es 6, y todo dividido sobre 2. ¿Cuánto sale eso? 9 unidades cuadráticas. ¿No es cierto? Ya. Te voy a dar un ejemplo nomás. Imagínate que, a ver, tu papá contrate a un albañil para que ponga losetas en la sala. Y le dice, a ver, ya maestro, ¿cuántas losetas vamos a colocar? Y el albañil le dice, podemos colocar 9 o 36 losetas. Igual va a cubrir su espacio de la sala. ¿Qué va a decir tu papá? Que está loco, ¿no? O sea, con 9 losetas cubre o compro 36 también lo va a cubrir. Al menos que sean de diferente tamaño, sí puede ser. Pero es la misma unidad, pues. Todos tienen la misma unidad. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de eso, que es muy importante. Porque multiplicar 3 por 6 entre 2 lo han hecho en primaria. Entonces, esto no es una pregunta de primaria, es una pregunta de secundaria. Hay que analizar bien las cosas, ¿ya? Acostúmbrense a eso, porque si ustedes no hacen eso, creen que el tema es, formulita nada más. Y mira este problema que está. Hasta en academia, esto lo he planteado, no me han podido resolver. Entonces hay que cambiar un poco la forma en la cual uno trata un problema, ¿ya? Ya vamos a la número 3, rapidito nomás. Acá tengo un triángulo rectángulo y tengo su región triangular. Ahí está. Hay un par de angulitos, ya vamos a llamarle así, A grados, y al otro le vamos a llamar B grados. ¿Está bien? Ya. Dice, los ángulos agudos difieren en 16. Dato. A menos B 16 grados. Pero tú sabes que en ese triángulo rectángulo, A y B son complementarios. Significa entonces que A más B me tiene que dar 90 grados. ¿Y luego qué se hace? La clásica, joven. Tienes que sumar nada más. Al sumar, ¿qué obtienes? 2A igual a 106. Despejas el A, te sale 53. Entonces, cuando tengas 53 en A, y acá tengo en B, vamos a cambiarle la posición de A y B, ¿ya? Porque A me ha salido más grande, pues, entonces vamos a ponerle así.
Eso no cambia para nada, ¿eh? En absoluto. ¿Ya? Ya, entonces, ustedes saben perfectamente que hay que trabajar con esa razón 4K. ¿Ya? Suficiente con estos dos. No me interesa la hipotenusa. ¿Ya? Porque no es necesario. Dice, uno de los lados menores vale 9. ¿Quién es el lado menor? 3K vale 9. ¿Cuánto vale K? 3. Si ya tienes el valor de K, reemplaza en cada lado. 4 por 3, 12. Y el otro es 9. Y con esto ya puedes calcular el área de la región triangular. Sería cateto por cateto sobre 2. Cateto 9 por cateto 12 entre 2. Ahí está. Y esto te sale 54 unidades cuadráticas. Y esa es la clave. ¿Está? Muy bien acá, Gutiérrez, Payona, Huamanchagua. Excelente, ¿ya? Sigamos con la pregunta número 4. Calcule el área de una región triangular equilátera con altura 2 raíz de 3. Entonces, recuerden ustedes la fórmula del área de una región equilátera cuando tengan la altura trazada. Esa altura es 2 raíz de 3. Podemos hallarlo directamente. Tratándose de un equilátero, entonces podemos colocar aquí. Área es igual. Lado al cuadrado, o sea, 2 raíz de 3 al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 3. No, sí, sobre 3. Cuando es altura, es h cuadrado raíz de 3 sobre 3. Y esto te da, arriba es 12 entre 3, 4. 4 raíz de 3. Y esa es la solución del problema. Vamos con la número 5. Las medidas de los ángulos de un triángulo son como 5 y 5 y 2. ¿Qué significa que tienen esa proporción? Ya. ¿Qué significa que son como 5, 5 y 2? Significa que van a ser proporcionales a 5, 5 y 2. Vamos a ponerle X a esa constante. El de arriba es 2X. Se puede calcular X porque la suma debe darte 180. Al sumar, tendría 5, 5, 2, 12.
Lo igualo a 180 grados. De aquí X te sale 15. Y una vez que ya has obtenido 15, arriba reemplaza 2 por 15, 30. Aquí está. 5 por 15, 75. El otro también vale 75. Acá dice, evalúe el área si uno de los lados mayores mide 8. Los lados mayores son estos dos. Y esa que vale 8. Este es 8. Y este es 8. Y entonces, una forma práctica, sin trazar base en altura, es utilizando la fórmula trigonométrica. A ver, aplicando la fórmula trigonométrica, vamos a ver el área. Mira la fórmula trigonométrica. Es lado por lado. O sea, es A por B. En este caso son iguales. 8 por 8 entre 2 por el seno de 30 grados. El área. 8 por 8 entre 2, 32. ¿Ah? Por el seno de 30, que es 1/2. Y al resolver, esto te va a salir ¿cuánto? 16 unidades cuadráticas. Y esa es la respuesta. Ahí está. ¿Ya? 16 unidades cuadráticas. Ya, siguiente. Calcule el área de la región triangular cuyos lados miden 7, 8 y 9. Ya, ¿qué se necesita acá? Usaremos la fórmula de Ohm. Pero se necesita P. Es 7 más 8 más 9 entre 2. 7 más 8, 15, 15 más 9, 24, 24 entre 2, 12. El área, raíz de P, 12. Luego viene P menos 7, o sea, 12 menos 7. 12 menos 8. 12 menos 9. Raíz. 12, 4 por 3. Lo dejo nomás, vamos a ver qué pasa. 12 menos 7, 5. 12 menos 8, 4. Y 12 menos 9, 3. A ver, adentro sería raíz. Hay un 12 por 12, 144 por 5.
Como ustedes verán, 144 tiene raíz cuadrada de 12 y se deja solo raíz 5. Sale 12 raíz de 5. Ajá, muy bien. Vamos con la pregunta 7. Dice, calcule el inradio de un triángulo cuyos lados miden 13, 14 y 15. Ya vamos a ponerle 13, 14, 15. Y te piden el inradio. Ahí está. Primero se tiene que hallar el área por la fórmula de Herón. ¿Está bien? Ya. Hallamos el área por la fórmula de Herón. Necesitamos P. Y el P es el semiperímetro. ¿Cierto? Sería 13 más 14 más 15 entre 2. Eso te sale 21. Luego el área será raíz cuadrada de 21, 21 menos 13, 21 menos 14, 21 menos 15. El área es raíz cuadrada 7 por 3, 21 menos 13, 8, 21 menos 14, 7, 21 menos 15, 6. Mira, 7 y 7, 49, sale como 7. Y te queda la raíz cuadrada de 3 por 8 por 6, 144. Y aquí el área va a ser 7, raíz cuadrada de 144 es 12, y el área sale 84. ¿Ya? Pero hay otra fórmula. Pero, otra fórmula. El área es igual semiperímetro por el inradio. Como de la misma, la última formulita. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Bueno, área, la que tú ves ahí, es la que allá hallaste, que va al 84. Igual al semiperímetro, que es 21, multiplicado por el inradio. Y de aquí, 84 entre 21 es 4. ¿Qué es eso? El inradio. Esa es la respuesta del ejercicio. Muy bien, Payona. Listo. Ya.